Ya, Ahí sí. ahí está grabado. Vamos a la segunda parte, que es el aspecto metodológico, con la aplicación online en algunos aspectos. Así que le dejamos la palabra a doña Alejandra. A ver, preguntan si al final de la clase podemos dejar unos minutos para consultas personales. Lo que pasa es que como hay tanta gente, a mí me da como un poco de latita que los demás, no sé si gustan por correo, tal vez sería mejor si es más personal. ¿Ya? Eso. Vamos a iniciar entonces. Hay que poner el Power que vamos a compartir, que nos va a ayudar a ir a tener ese, sí. Los temas ahí. Acuérdense que esto también después lo subimos. ¿No? ¿Por qué está distinto? Porque tiene que ir al principio. Estoy. Ahí. Ahí subí. ¿Sí? Ya. Ya. Este tema, bueno, lo hemos denominado algunos tips, que básicamente es cosas que tenemos que tener en cuenta cuando preparamos nuestras catequesis, ya sea cualquiera que sea. Ayer veíamos, ¿cierto?, dentro de todo las bases como metodológicas para una catequesis, sentamos algunas bases de la importancia de fijarse y el abajarse, de ver a quién tenemos al frente, ¿cierto?, qué grupo es en cuanto a edades, características, etcétera. Y el otro punto que fijamos ayer fue esto de que la catequesis debe ser estructurada, que tiene que tener una estructura, un inicio, un desarrollo y un cierre. No importa la catequesis que fuera y no importa si es en vivo, si es por internet, el medio que sea. ¿Ya? Son cosas como básicas que debe tener toda catequesis desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de optimizar los recursos. Y decíamos ayer, sabiendo que no es lo esencial, pero que ayuda. Y lo decíamos, como cuando vamos al colegio, ¿cierto? Y la profesora es media desordenada y para pasar la materia escribe por todas partes, se salta de un tema a otro, obviamente que cuesta mucho más comprender. Y la catequesis tiene esto de comprender y conocer, porque no puedo amar a quien no conozco, por eso que necesito aprender, ¿ya? Entonces, por eso habíamos dicho ayer ciertas bases fundamentales desde el punto de vista metodológico. Hoy día vamos a avanzar un poquito más. Había una pregunta, pero no me aparece. No puedo verla. ¿Después aparecerá? Ahí apareció. Ah, ya. Ok, sí. De ahí te damos, ¿quién es? Luis. De ahí algún número telefónico o ahí lo vemos, ahí nos contactamos. Ok, ahora sí. Vamos entonces, padre. Primero, el directorio para la catequesis. Esto es importante porque es un documento que salió de la Santa Sede este año, es 2020, está nuevito. Todo catequista debería conocer lo que este directorio dice. El asunto es que a veces no sabemos ni siquiera que existe, entonces es difícil conocerlo. Ya es del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Y aquí, en este documento, vienen varios puntos bien importantes sobre cómo deben ser nuestras catequesis. Y es lo que el magisterio nos dice, es lo que el Papa nos dice, de cómo deben ser nuestras catequesis. Entonces, por eso que es importante. Es un decreto, ¿cierto?, que tiene algunas indicaciones puntuales sobre la catequesis. Yo hice solo un extracto, ya son solo unos párrafos. Dice que los padres conciliares decían, los obispos expliquen la doctrina cristiana con métodos acomodados a las necesidades de los tiempos. Y aquí vemos cómo el magisterio de la Iglesia, ¿cierto?, está haciendo énfasis no solo en la doctrina. Ayer decíamos, hay que enseñar el credo, obvio, es nuestra fe, pero también tiene que haber un énfasis en la metodología, en el cómo lo hago. Decía el padre antes, sin imponer. Bueno, y no lo impongo, pero ¿cómo lo hago? ¿Ya? Entonces, en esto es donde entra la metodología. Dice, esfuércense en aprovechar la variedad de medios que hay en estos tiempos para anunciar la doctrina cristiana, sobre todo la predicación y la formación catequética. Incluso hoy con este tema de la pandemia, qué sé yo, de una u otra forma todos nos tuvimos que meter mucho más en la tecnología, porque es el medio que existe en este momento. Por lo tanto, dentro de toda la variedad de medios está también la tecnología.
No solo tecnología, por ahí alguien decía delante en un WhatsApp, soy de la escuela antigua, etcétera, prefiero, no sé, el papel, lo que sea. Bueno, bien, pero aprovechemos los medios que existen. ¿Ya? Si es con tecnología, si es sin el computador y es de otra forma, pero aún así yo puedo innovar y que no sea, como decíamos ayer, solo leer el libro. ¿Ya? Dice también el directorio, vigilen atentamente que se dé con todo cuidado a los niños, adolescentes, jóvenes e incluso a los adultos la instrucción catequética, que tiende a que la fe ilustrada por la doctrina se haga viva, explícita y activa en los hombres y que se enseñe con el orden debido y método conveniente. No solo con respecto a la materia que se explica, sino también a la índole, facultades, edad y condiciones de vida de los oyentes. ¿Ya? Esto es como lo que decíamos ayer, adecuarme, ¿a quién tengo que ir? Me abajo, voy a ese hombre herido. Es un niño, es un joven, es un papá, es un adulto mayor, es un migrante. Ahí me pongo junto a él. Procuren además, y esto es muy importante, el muy importante es suyo, pero ya se me pegó. Procuren además que los catequistas se preparen debidamente para la enseñanza, de suerte que conozcan totalmente la doctrina de la iglesia. ¿Ya? Doctrina de la iglesia. Por ahí también aparecía un mensaje delante en el YouTube. Los catequistas deberíamos conocer más la Biblia. Sí, deberíamos conocer más la Biblia. Deberíamos conocer el catecismo de la Iglesia Católica y deberíamos conocer estos documentos con los que hemos estado trabajando, la Fratelli Tutti, ¿cierto? Patris Corde, el Directorio para la Catequesis y muchos más a través del tiempo. ¿Ya? Entonces, que los catequistas se preparen debidamente para la enseñanza, de suerte que conozcan totalmente la doctrina de la Iglesia y aprendan teórica y prácticamente las leyes psicológicas y las disciplinas pedagógicas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ayer decíamos, no es lo mismo enseñar a un niño de 7, de 8, que a un joven de 18 o un adulto, porque psicológicamente son diferentes, biológicamente son diferentes. Entonces tenemos que también prepararnos un poquito en relación a eso. Entonces, la preparación de los catequistas, perdón, es que había una pregunta aquí, decía, ¿cómo puedo obtener este libro? ¿El Directorio para la Catequesis? Internet, ¿ya? Sí, en Google, Directorio para la Catequesis 2020, ahí está, ya ahí lo puede descargar. ¿Qué debe considerar esta formación de los catequistas entonces? Hay varias dimensiones. Primero, ¿cierto? La dimensión del ser, de la espiritualidad, de este ser causa ejemplar. O sea, ¿qué significa esto? Que yo a través de mi ejemplo, de mi vida, del proceso que estoy viviendo, que no significa ser perfecto, como decíamos recién, ¿cierto? En el tema con el Padre, desde asumir mi pequeñez, voy en camino. No es que yo esté acá y ustedes están allá, no, yo estoy acá arriba y ustedes allá abajo, yo sé y ustedes no saben, no, sino que asumiendo mi pequeñez, ¿cierto? Me pongo junto al otro y voy en este camino. Y en ese sentido soy causa ejemplar, porque siendo un ser humano como todos los seres humanos de la vida, teniendo los problemas como todos los seres humanos, ¿cierto? Voy caminando, voy en camino. Saber. ¿Qué debo saber? Lo que se enseña, la doctrina, lo que decíamos recién, Biblia, catecismo, los temas, tratar de profundizarlos, ahí vamos a ir viendo después cómo se puede hacer un poquito eso. Y conocer también, saber a quién se enseña, lo que decíamos también, conocer un poquito de la psicología del niño, un poquito de la psicología del adolescente, ¿cierto? La realidad que están viviendo, etcétera. Porque muchas veces creemos, por ejemplo, pasa mucho con los jóvenes, que a veces tienen una postura un poco indiferente, así como que son, a veces algunos dicen los jóvenes son como apáticos, no tienen ánimo, no quieren hacer nada, están echados en su cama, básicamente, ¿ya? Pero pasa algo, los jóvenes están en proceso de crecimiento y su cuerpo está ocupado en crecer. Entonces, obviamente, tienen de verdad que sienten mayor cansancio. Y a veces no, y a veces sí, claro, porque también las hormonas andan dando vueltas, entonces a veces están mejor y a veces están peor. Y es parte de la vida. Entonces, si uno dice, no, es que este joven en el fondo no quiere estar aquí, o le carga, no sé, la catequesis, o tiene una mala actitud, no necesariamente es eso a veces, es simplemente que está en procesos biológicos, psicológicos que lo complican, y hay que acoger eso. Y saber hacer, dimensión pedagógica y metodológica.
cómo puedo hacer para llegar de mejor manera, con todos los medios que yo pueda tener. Si puedo con el computador, si puedo con internet, si es con papelitos, no importa. De hecho, una de las cosas importantes es que la tecnología en general falla, así que siempre hay que tener plan B. Y el tema no puede ser el tema, claro, a veces pasamos de la catequesis del libro a la catequesis del computador. No, tampoco sirve, porque en el fondo, como decía el padre, lo que hace uno en la catequesis es dar de sí. ¿Ya? Entonces el tema no es que esté ahí, me ayuda, es una herramienta, pero finalmente es el catequista. ¿Cómo enseñar entonces? Hay algunos principios básicos, ya esto lo vamos a pasar rapidito, no vamos a profundizar, pero dentro de los principios básicos está el conocer y el amar. Conocer a quien se educa, a quién le voy a enseñar. Y obviamente el bien y la verdad, la doctrina, básicamente. Y amar a quien se educa, a niños, jóvenes, a esos que la revuelven harto, los niños que llegan el fin de semana, porque cuando van al colegio a veces les dan pastillas para concentrarse, pero a la catequesis llegan sin las pastillas, entonces son un poquito inquietos a veces. Bueno, amar, ¿ya? ¿Por qué? Porque naturalmente el ser humano se niega a ser educado por quien no siente que le ama. Si yo no siento que me ama, si yo no siento que quiere el bien para mí, no me dejo educar, ¿ya? Y obviamente amar el bien y la verdad, amar mi fe, amar a Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros también tenemos muchas dudas o estamos viviendo procesos, qué sé yo, y a veces traspasamos esas dudas también a nuestros catequizandos. ¿Ya? Entonces, muy importante amar el bien, amar la verdad y traspasar eso, traspasar lo que la iglesia me enseña, no lo que yo creo ni pienso, porque lo amo, traspaso esa verdad. ¿Ya? Seguimos. ¿A quién se educa? Ya decíamos ayer, a familias, a niños, a jóvenes, adultos, ancianos. Bueno, tengo que conocerlos, amarlos, ¿cierto? Y meterme un poquito en ese mundo en el cual ellos están, en este mundo en general, digamos, que estamos viviendo, pero también en la particularidad de cada uno, porque hay parroquias que son diferentes. Aquí, por ejemplo, en la diócesis de San Bernardo, no es lo mismo estar en una parroquia, no sé, en Champas, por ahí había alguien, que estar en La Pintana, que estar en San Bernardo Centro, porque hay realidades también particulares. Supongo que lo mismo pasa en Rancagua, ¿ya? Entonces también ubicarme en el contexto. Vamos a profundizar hoy día, puntualmente en este tema, un poquito con las catequesis de niños, ¿ya? Porque en general es una de las catequesis donde hay más catequistas habitualmente. Entonces vamos a partir con los niños, luego vamos a trabajar más con los jóvenes y con los adultos de distintas catequesis. ¿Por qué pusimos ahí de primer ciclo básico? Bueno, porque es más o menos el ciclo que nos llega a la catequesis de primera comunión, más o menos, ¿ya? Son los niños que nos llegan a primera comunión. ¿Qué características generales tienen estos pollos, estos niños? Aquí pusimos 3 ámbitos, ya hay más, pero tratamos de hacer un súper resumen. Ya, en cuanto al desarrollo cognitivo, tenemos que tener claro que los niños son súper concretos, o sea, aprenden en el aquí y en el ahora. Incluso esto de pensar en otros países, en otros lugares, les cuesta. Les cuesta a veces mirar un mapa, bueno, algunos adultos también, un mapa y entender que esto ocurre en otro lugar, en otra época, porque no tienen tan claro esto de los tiempos todavía a veces. De hecho, si ustedes se fijan en niños más pequeños, no son los que llegan a catequesis, pero los más pequeños a veces dicen, yo voy a ir mañana, porque no tienen este manejo del tiempo, o yo voy a ir ayer, no sé. Entonces, pero el niño que llega a catequesis está recién con esta estructura, entonces le cuesta como ir más allá. Entonces, para él todo tiene que ser súper concreto. Hace operaciones en el aquí y en el ahora, pero salta de un tema a otro. A veces uno está trabajando un tema con ellos y se les ocurre algo, se acordaron de algo y saltan a otro tema. Tienen tiempos de concentración breves. Si ustedes se fijan, las horas de clase en el colegio duran 45 minutos. Es verdad que están en más tiempo porque se juntan 2 horas habitualmente, pero duran 45 minutos. Y como profesores nosotros sabemos que de esos 45 al final, la motivación, claro, del inicio, qué sé yo, pero el tiempo del tema propiamente tal no es más de 30.
o de 20. Entonces esas son cosas que en la catequesis también debemos considerar. Les gusta aprender, eso sí, y conocer, y quieren explicaciones de todo, el por qué y cómo, etcétera. Entonces también el catequista tiene que tener súper claro su objetivo, hacia dónde va, porque si no, con las preguntas de los niños podemos llegar a cualquier parte. En cuanto al desarrollo físico, en general tienen mucha energía. Les cuesta quedarse quietos, necesitan moverse, ¿cierto? Este cambio de ideas que van de una idea a otra o de un tema a otro también a veces es en lo físico, necesitan cambiar de postura, etcétera. Van mejorando su coordinación y además aquí hay un tema importante. Los niños que nos llegan a catequesis, hacia el final de este periodo, en general, las niñitas comienzan a crecer más de golpe, entonces empiezan antes que los varones, ¿cierto? Su etapa de desarrollo físico también. En lo afectivo social, estos niños que llegan a catequesis en general, les gusta salir de sí mismos, les gusta compartir, entablan amistades, el grupo comienza a ser importante para ellos, tienen cierta autonomía de sus papás, cierta, ¿ya? Tienen ideales muy moralistas. ¿En qué sentido? En que si ellos logran entender el porqué de las cosas, de por qué el bien, por qué la verdad, van a luchar por eso. ¿Ya? Y lo van a exigir, y van a ser los que, por ejemplo, con la virtud de la justicia, van a ser los que nos van a gritar injusticia, injusticia, cuando ellos sienten que hay algo que no está siendo justo. Acusan a otros también por eso, porque si ellos se esfuerzan por lograr algo, ¿por qué el otro no? ¿Ya? Es bastante así esa realidad de los chicos. Y le gusta que se le premie cuando logra algo. Entonces, esas son cosas que yo, sabiendo esto, yo obviamente puedo estructurar de mejor manera mi catequesis. ¿Por qué? Porque si sé que tiene un tiempo corto de concentración, no prepararé una hora de lectura. ¿Ya? Si sé que tiene energía, bueno, tal vez prepararé alguna actividad donde tengan que moverse o cambiarse de lugar. ¿Ya? Si sé que les gusta que se les premie, bueno, me preocuparé, ¿cierto?, de felicitar a aquellos que van logrando ciertas cosas, que van trabajando, ir estableciendo metas. Entonces, todo esto de el cómo son me ayuda a mí a preparar de mejor manera mi catequesis. En relación a lo religioso, al punto de vista religioso, ¿qué pasa con los niños? Aquí me voy a extender un poquito más porque obviamente es lo que más nos interesa. Primero, los niños en general tienen un tipo de religiosidad que se llama antropomórfica. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros le hablamos de Dios, él lo imagina como si fuera un ser humano. Ya para él es muy difícil esto de un ser inmaterial. Entonces, los niños en general ven a Dios con características muy humanas. Entonces, cuando yo, siempre me río, porque cuando uno enseña, por ejemplo, la creación, y uno dice, al séptimo día Dios descansó, y usted le dice, dibújelo, es muy probable que el niño lo dibuje descansando y durmiendo en una cama. ¿Por qué? Porque para él, claro, se imagina a Dios muy humanamente, con características muy humanas. Por otro lado, su religiosidad también es mágica. Esto del poder de Dios, de este Dios todopoderoso, claro, todavía no logra captar el sentido y muchas veces lo ve como un mago, que él pide y se cumple, y los milagros es casi como la varita mágica, ¿cierto? Entonces tenemos que ir haciéndolo pasar a una siguiente etapa, a conocer más bien a un Dios con sus atributos, con sus características. ¿Qué pasa si un niño se queda, por ejemplo, en esa religiosidad mágica, o a un adulto? Porque después vamos a ver que estas características de la religiosidad de los niños no siempre maduran, y tenemos adultos que a veces tienen estas mismas características. Por ejemplo, cuando un niño le pide algo a Dios y Dios no lo cumple, por decirlo así, claro, si está en una etapa de religiosidad mágica es complejo, porque en el fondo se... Ay, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra. Se decepciona. En Se el fondo frustra. se frustra, se decepciona. Yo le pedí y él no me cumplió. Entonces, por eso que es importante ir, si bien es cierto, los niños llegan en general con este tipo de religiosidad que tiene relación con su pensamiento, en ese momento de la vida hay que hacerlos, ¿cierto?, avanzar. Porque a veces muchos adultos nos dicen, es que yo recé y Dios no me escuchó. Porque claro, su religiosidad estaba ahí. Nunca avanzó, nunca caminó hacia adelante en la fe. Ya es ritualistas, esto es algo que nos ayuda mucho, porque ellos aprenden a través de ritos. Ya por eso es tan importante el orden con los niños.
la estructura, porque si yo les enseño la importancia, por ejemplo, de llegar a la capilla, a la parroquia, y de que ante el sagrario yo me arrodillo y hago la señal de la cruz, eso a él le queda para toda la vida. Y ese gesto que es externo, porque uno dice, ah, pero si eso es algo externo, lo importante es que lo lleve por dentro. Sí, pero en los niños funciona al revés, porque funciona a través de ritos. Ese gesto externo a él le va indicando y le va ayudando a crecer en lo interno. ¿Se entiende? O sea, el que el catequista, el papá, la mamá, el abuelito le enseñe a que debe arrodillarse ante el Santísimo. Y si es más, ve al catequista, a la mamá, al papá o al abuelito que se arrodilla ante el Santísimo, el niño naturalmente va comprendiendo que ahí hay alguien importante a través del rito. ¿Ya? Por eso es importante también las rutinas. Luego, bueno, esas son las primeras características. Y esto después tiene que ir avanzando. ¿A qué? A una religiosidad más atributiva, en que ya conocen a Dios no solo con características urbanas, sino que van conociéndolo a través de sus atributos, de que es todopoderoso, de que es misericordioso. Pero para eso, claro, es necesario ir enseñándoselo. Necesitamos también que avance, claro, en su religiosidad. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, respondiendo a esta necesidad de saber, porque en la medida, decíamos, que yo conozco, amo, entonces necesito que saber más de Dios para amar más a Dios. ¿Cuál es el riesgo? Sí, y hay que tener ojo, no quedarme solo en el conocimiento. Por eso que una catequesis no tiene que ser una clase, sino que tiene que tener toda esta integralidad de la oración, del contacto con Dios. Conocer, sí, pero conocer para amar, no conocer por conocer. Conocer para amar, para acercarme a Él. Estaban preguntando justamente eso, digamos. ¿Cómo sacamos al catequista de este paradigma de que la catequesis y en general las clases son como una mera enseñanza? Y porque, claro, hoy día la antropología, que está más o menos vigente, muchas cosas extrañas por ahí, hace pensar que el ser humano como que es meramente inteligencia y que lo que más importa es conocer. Y si alguien es sabio, se le pone pero por las alturas, digamos. Es como los ejemplos hoy día de los astrofísicos. ¿Sí? Habla un astrofísico y es como que se hablase Dios. Y el tema no pasa por ahí, porque el ser humano es, claro, inteligencia, pero también es voluntad, es amor y también tiene afectos. Y por tanto hay que ser todo una integración de la realidad del ser humano. Y esto hay que conocerlo, luego de vivirlo. Entonces, cuando se comienza a vivir, es más fácil entender que la clase, la catequesis, no es una mera enseñanza, es una comunicación de vida para ayudar al otro, para conducir al otro por el camino de la virtud, por el camino del bien, y como cristianos hacia el cielo, digamos. Eh, de ahí que lo que está diciendo es tan importante. ¿Cierto? Que es no solo quedarse en el conocimiento, sino que la catequesis, si bien considera esto de entregar conocimientos y métodos para ello, ¿cierto? No se queda solo en eso, sino que básicamente es el desarrollo integral, como decía el padre, inteligencia y voluntad. El conocer el bien me tiene que ayudar a mover mi voluntad, a moverme a ese bien. Si yo me quedo solo en conocer lo que es bueno, no es suficiente, sino que conozco para amar, conozco para moverme hacia allá, ¿ya? Y ese es el proceso que debe hacer y acompañar la catequesis. Por otro lado, los chicos en general, claro, buscan una religiosidad un poco más activa. Cuando son más chiquititos a veces como que tienen esta profundidad porque hablan con Dios como hablan con su amigo imaginario un poco, ¿ya? Pero después ya les cuesta más rezar cuando van creciendo y les gusta más la acción. Entonces, desde el punto de vista de la catequesis, si yo tengo un grupo de niños de catequesis que son un poquito más grandecitos, que no son los de 7 años necesariamente, sino que un poquito más grandecitos, ¿qué me va a pasar? Me va a pasar que a ellos les va a gustar hacer cosas. Y bueno, tengo que responder a eso. Por ejemplo, formar grupos, aquí está lo social, ¿cierto? Se encaminan a grupos y movimientos religiosos. Aquí puse un logo, por ejemplo, de la infancia misionera, no sé, hacer un grupo de apoyo de la capilla, de limpieza de la parroquia, de un grupo que junta, por ejemplo, mercadería o que hace sacrificios para ir en ayuda de los más pobres, etc. Entonces, acompañar esta relación con Dios, este conocimiento de Dios, también con la acción evangelizadora, porque ellos necesitan actuar.
¿ya? Aparecen en esta etapa también los ídolos, ¿ya? Muy fuertemente. Entonces, ¿por qué no presentar héroes santos? ¿Por qué no presentar santos? Por ejemplo, me parece que aquí tengo... No, no vienen aquí. Pero ¿por qué, por ejemplo, no presentar a Carlo Acutis? ¿Carlo? Sí, Sí, así Carlos. se llama. Ya, no sé si han escuchado de él, ya que fue, hace muy poquito fue Beatificado. beatificado, canonizado. No, beatificado. Beatificado, ya, y era un blogger católico, era todo a través de la computación. Con ¿Por qué no 14 años. presentar, claro, su vida? No solo santos activos, que no es que esté mal, pero puede presentar santos de la antigüedad, por ejemplo, con los niños, con los acólitos, San Tarcisio, San Tarcisio. ¿Por qué no presentar a José Santos del Río? ¿Santos del Río? Sí, así que súper claro los nombres. Sánchez del Río. Sánchez del Río. José Sánchez del Río, de los Cristeros en México, un niño de 12 años que murió, ¿cierto? Porque no quiso renunciar a su fe. ¿Por qué no presentar esos ejemplos de vida? Ya, eso es lo que requieren de acuerdo a la etapa. Otros niños que hayan entregado también su vida, ¿cierto? De alguna manera a Dios. Ejemplos de vida. Un paréntesis. Paréntesis. Es que, bueno, hay varios chats más que de consulta, es como de ir diciendo el tema de la formación, digamos, de los catequistas. Es un temazo que algunos dicen, oiga, pero es que no recibimos formación, ¿cómo se va formando un catequista? Es un temazo, sí, es verdad. Y por eso hoy día estamos aquí. Y felices de poder dar estas charlas, digamos, y ojalá las podamos multiplicar. Y muchos de ustedes han estado durante este año 2020, recién pasado, todo el año en catequesis, en charlas, y si queremos el próximo año también. Y es lo que hay, pues, digamos, de momento quizás no hay más, pero arrimarse, cogerse de lo que hay en este momento, pero es verdad que es un temazo formarse bien como catequistas. Y alguien decía también, buscar a Jesús que sufre en la calle. Sí, también. Partamos en casa educando los corazones de los jóvenes, y cuando eduquemos sus corazones va a ser mucho más fácil que cuando busquemos a Jesús en la calle, realmente veamos a Jesús sufriendo en la calle, porque es un acto de fe muy profundo. Sí, aquí también dice que a través de los bailes religiosos se ha motivado, claro, porque a los chicos les gusta hacer, y a través de eso llegan también después a la catequesis, por eso que hay que buscar distintas instancias. Avanzamos entonces, Sí, avanzamos, ¿están hablando acá? ojalá que lo escriban. Eh, Rápidamente, Ceci, porfa. No sé si es Cecilia, no sé quién es. Ya. Mm. Sí, es la idea. Claro. Esa es justamente... Eso es muy importante, el tener las instancias en la parroquia, ya, porque muchas veces, esto que decía Cecilia, ¿cierto? Habla de la infancia misionera, bueno, pero para eso se requieren catequistas y catequistas formados. Entonces, no es solo decir, ay, que en mi parroquia no hay nada, en mi parroquia no hay, no sé, infancia misionera, en mi parroquia no hay el trabajo con poscomunión. Bueno, alguien tiene que hacerlo y no necesariamente el sacerdote, si tampoco dan, a veces, o sea, entre las misas, confesiones, etcétera, etcétera, tampoco dan. Entonces, por eso que la importancia de que nosotros los laicos, ¿cierto? Nos formemos, nos pongamos al servicio.
ya al servicio de la pastoral, al servicio de la parroquia, al servicio del Señor al final. Y que no importa el grupo que sea, como decía Cecilia, no es entrar en conflicto con la catequesis, ni quitar niños, ni nada, sino que no importa el grupo que sea, todos va construyendo cada uno según su propio carisma. ¿Ya? Avanzamos entonces porque si no, no vamos a alcanzar. Algunas entonces indicaciones desde o aplicaciones desde lo metodológico en general. Muy importante, ¿cierto? Tener tiempos breves de actividad con los niños, variedad de actividades, no una sola, lo que decíamos, o sea, que no sea la catequesis del libro, leemos el libro y punto, no, sino que interactuar mucho más con ellos, llevarlos de esta religiosidad mágica al conocimiento de Dios, ¿ya? Esta religiosidad mágica es natural, en los niños se va dando, ya, incluso si ustedes estudian culturas antiguas, tenían un poquito esto de esta religiosidad mágica, cuando las antiguas civilizaciones, ¿cierto? Por ejemplo, sacrificaban, no sé, animales o incluso personas, ¿cierto? Al dios sol, al dios volcán, al dios, porque eso es como mágico, yo lo ofrezco, yo te doy y tú me das, ¿ya? Pero hay que llevarlos, sacarlos de ahí a este conocimiento de el Dios todopoderoso, de este Dios misericordioso, de Dios amor. Cuidado con las imágenes, sí, y estereotipos. ¿En qué sentido lo digo? Que, claro, nosotros a veces usamos bonitos, usamos imágenes, y lo digo puntualmente porque hay una generación, por ejemplo, que está marcada por el érase una vez la vida o érase una vez el hombre. No sé si alguno de ustedes alcanzó a ser de esa generación que tenían una canción, érase una vez un planeta triste y oscuro, ya, etc. Esa generación, por ejemplo, está muy marcado por eso y se imagina ese Dios de barbita, chiquitito, bonachón, ¿cierto? Y le cuesta a veces ver a este Dios todopoderoso. Entonces, cuidado con los estereotipos, pero sí se pueden ir utilizando imágenes por lo mismo que decíamos, el niño es súper concreto, ¿ya? Dar la posibilidad de construir comunidad, no solo clases, crecer no solo en inteligencia, sino que en voluntad, en virtudes, y las virtudes se desarrollan también, ¿cierto?, en el trabajo con otros, en el compartir, en el ser solidario, en el ser, en el tener paciencia con otros. Me pasó una vez en una catequesis que había una mamá que era bien preguntona y bien contraria además a la fe, o sea, preguntaba con su qué. Y el resto de las mamás a veces me decían, Miss, ¿por qué no le dice que no venga más? Entonces, y al final de los finales, esa mamá terminó siendo catequista. Pero en el fondo tener también paciencia, y eso se construye en comunidad, no solo clases, ¿ya? Sino que esto de ser comunidad. Mostrar no solo a Dios justo, sino también misericordioso, y esto es importante porque es no solo mostrar la ley, sino que mostrar lo que decíamos, la ley más importante, que es la ley del amor. La ley del amor, ¿ya? ¿Qué otras cosas desde lo cognitivo? Fíjense que como los niños en general tienen acceso a tanta información, hoy día decir que esto está bien o que está mal no basta. Hay que explicar el por qué, dar fundamento. Y para dar fundamento, el catequista tiene que tener fundamento y tiene que saber. Por eso la importancia de nuestra preparación. Trabajar desde los fundamentos, ¿cierto? Aprovechando las capacidades cognitivas, aprovechando que los niños hoy día, de hecho, como hay acceso a tanta información, en general se manejan en muchas cosas. El mayor desarrollo cognitivo, sí, también tiene un pero, lleva al cuestionamiento. Entonces, los niños hoy día de catequesis, todos nos preguntan, tía o mis o lo que sea, y si yo estoy hablando de la creación, es que Dios creó, ¿cierto?, el cielo y la tierra, pero es que a mí me enseñaron, o yo escuché o vi, no sé, pues en National Geographic, donde quieran, ¿cierto?, Natio, que venimos del mono, ¿cierto? Que la evolución. Y cuando hablamos de la creación y sale otro y dice, pero es que mi papá me enseñó del Big Bang. Bueno, esto es entrar en este diálogo, ¿cierto? Y ya sabemos que la ciencia no va en contra de la fe, sino que van de la mano, pero hay que enseñarles a mirar la ciencia de la mano de la fe. Hay que hacer ese camino con ellos. ¿Ya? Porque si no se van a quedar con lo de la tele, en que la iglesia es retrógrada, etcétera, y poco menos que fantasía y lo verdadero solo la ciencia. Y no es así, porque ciencia y fe vienen los dos de Dios. No quedarme en la doctrina o conocimiento, sino que dar sentido de trascendencia, aquí la oración también. Entonces, la catequesis no es solo, claro, la entrega de contenido, sino que tiene esto de la relación con los otros, por un lado, que es este signo de la cruz, ¿cierto? Con los otros en horizontal y con Dios en el vertical, ¿ya?
Desde lo metodológico, y esto recordamos lo de ayer, ¿se acuerdan? Que toda catequesis tiene que tener un inicio, donde yo hago oración, la trascendencia, motivo, fundamento, veo qué saben al respecto. Un desarrollo donde voy a explicar el tema con actividades, etcétera, y un cierre donde voy a evaluar, no voy a hacer pruebas, sino que evaluar, ver, ¿cierto? Si comprendieron el mensaje, si comprendieron el mensaje, y ese mensaje lo llevo además a la oración. ¿Por qué? Porque no es solo conmigo mismo y con los demás, sino que es con Dios, ¿ya? ¿Qué cosas? Ah, y puede ser online. Si hoy día al final estamos en pandemia, ¿cierto? Y hemos tenido que recurrir a estos medios, por ejemplo, para hacer clases, los profesores. Hemos hecho clases online prácticamente todo el año. ¿Y por qué la catequesis no? ¿Por qué la catequesis se quedó parada en muchas parroquias? Bueno, hay que recurrir. Mire, es que yo no sé, fíjense que de verdad yo diría que el 80% de los profesores no sabía usar Zoom, ni Meet, pero tuvimos que aprender, ¿cierto? Y tiene que ver un poco, sí, con las capacidades de cada uno, sí, pero también a lo mejor, miren, no sé hacer un PowerPoint, pero puedo hablar, puedo mostrar monito, puedo mostrar imágenes. Por ahí alguien decía, soy de la época antigua. Bueno, a lo mejor no le voy a llevar el PowerPoint, pero a lo mejor puedo hacer unas tarjetitas que me ayuden. ¿Ya? Entonces, ¿se puede? Sí, se puede. ¿Y online se puede? Sí, se puede. No puede ser que la pandemia pare la evangelización, ¿ya? Porque además, ustedes ven que el resto del mundo al final sigue. La gente igual va a los malls, pero no a la iglesia. Es divertido, los malls están repletos, ¿ya? Entonces, igual hay muchas cosas que se pueden hacer. Vamos a ir a algunos tips. Por ejemplo, sugerencias de actividades de inicio, así como para saber qué cosas saben o qué cosas no saben. Juegos, juegos de preguntas, por ejemplo, o plantear preguntas difíciles y que los niños empiecen a pensar, bueno, ¿cuál sería la respuesta? Canciones, videos, una lectura bíblica, una noticia, una imagen que puede ser de un cuadro, de algo que sucedió. Hay millones de ideas para estas actividades de inicio. Aquí me parece, por ejemplo, este juego, el ahorcado. ¿Quién no ha jugado el ahorcado? ¿Por qué no el tema de hoy yo lo escondo en un juego así y ya con eso hago que todos se centren en esto? Y ya la atención va a estar dirigida a esto. Y luego cuando descubren la palabra, si es que no mueren ahorcados, ¿cierto? Les pregunto, bueno, ¿y qué saben ustedes de eso? Y ahí ya comenzó a funcionar, ¿cierto? Esta mecánica ya comenzó a funcionar la cabecita para meterme en el tema. Una pregunta difícil. A ver, si yo hoy día voy a la catequesis de cualquiera de ustedes, de lo que sea, prematrimonial, prebautismal, niños, papás, y les pregunto, ¿por qué no puedo matar a otro? ¿Por qué no? Pero dime por qué no. Entonces los hacemos pensar en el tema, ¿ya? Preguntas difíciles. Obviamente yo tengo que tener las respuestas como catequista, ¿ya? Una imagen, por ejemplo, con los niños, sobre todo la catequesis, llevarlos a esta imagen, por ejemplo, de la última cena que vemos, y de ahí partir con la temática de la Eucaristía. Aquí había otro, uy, se nota poco esa imagen. Usted no ha puesto ninguna imagen allá. Estaba durmiendo. Las preguntas. Ya, se me pasó de largo. Por ejemplo, este es un collage sacado de internet, ya que tiene muchos temas, entonces en relación a esto, por ejemplo, con los jóvenes que ven, qué les llama la atención, qué temáticas pueden rescatar de ahí, etc. Esto es lo que se llama un mapa conceptual, en que puedo poner el título del tema aquí y aquí voy desarrollando las ideas. Y esto se puede hacer no solo en computador, sino que también se puede hacer con papelitos, con hojitas blancas, con hoja de cuaderno, con lo que usted quiera, ¿cierto? El apoyo de los libros en el desarrollo de la clase, ¿cierto? Después les voy a contar que estos libros, por ejemplo, que son de catequesis de aquí de la diócesis, están en una app que usted la descarga en su celular o la descarga en el computador y tiene acceso al libro completo. ¿Ya? En este libro vienen algunas actividades también de ese tipo. Puede hacer trabajos grupales,
dibujar, pintar, crear un collage, crear una frase, que una palabra resuma el tema, etcétera. Ya hay muchas actividades que se pueden hacer. Y para el cierre también, pues preguntas, juegos, una exposición, que a lo mejor lo que ellos aprendieron lo pongan en una imagen y después hago la exposición de las imágenes en una frase, etcétera. Y lo que sí que tengo que tener claro era cuál era mi objetivo, porque mi objetivo no es que hagan un dibujo bonito. Mi objetivo, ¿cierto?, es que a través del dibujo me muestren lo que ellos aprendieron, ¿ya? Que es diferente, ese es el objetivo. Aquí, por ejemplo, hay un juego de preguntas sobre el tema, que existen varios juegos de preguntas en internet incluso, ¿ya? O en juegos así como cuando uno tiene no sé, la gran ciudad, etcétera, ¿cierto? Existen, pero si no lo tengo, no importa, porque yo puedo hacer un juego de preguntas con papelito, un memorice, y terminar mi sesión de catequesis con un memorice donde, no sé, pues esté la pregunta y la respuesta, y con eso, ¿cierto? Puedo saber si entendieron o no entendieron el tema. Entonces, hay muchas opciones. Obviamente el online, la catequesis por internet, me da muchas posibilidades también. O si tengo en la parroquia un computador para proyectar un power, una película, un video, claro, me da muchas posibilidades. Por ejemplo, voy a salirme de porque voy a mostrar un power, un PPT de otra casa, que es de una catequesis. Espérenme 2 segundos. Ahí, ese que usted lo tiene adelantado, ese. Sí. Ya. Voy a hacer la primera página. Eco, ya. Por ejemplo, es un PPT de una catequesis X del colegio donde yo trabajo, ¿cierto? Le saqué el logo, le saqué varias cosas, pero donde está, por ejemplo, el número de encuentro que tenemos, ya hay un monito, lo que sea. Era un grupo de niños muy pequeños, ya eran chiquitos, no era un grupo de niños más grandes de catequesis. Se estaban aprendiendo el credo, por eso que también está ahí, ¿ya? Y todo esto se realizó este año a través de internet, porque los niños no estaban yendo al colegio, ¿ya? Entonces no tenían catequesis en el colegio, sino que tenían a través de internet. Por ejemplo, ahí estaba el credo, porque lo estaban aprendiendo. Luego, trabajamos con este libro. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hacíamos? Escaneábamos el libro y se lo poníamos ahí, porque no todos lo pudieron comprar, porque no alcanzaron, pues si en marzo se cerró todo. Entonces lo poníamos, lo escaneábamos y se lo mandábamos a la mamá por correo. Y si no, no importa, ahí estaba. Por ejemplo, era el tema de los sacramentos. Pero todo esto que está aquí escrito, ese día, por ejemplo, no lo vimos, no lo leímos, sino que vimos un video que buscado en internet, porque sí hay que darse el tiempo para preparar la catequesis. Les voy a mostrar un pedacito de ese video, cuando lo encuentre, lo encuentro. ¿Lo encontró usted? No, voy para allá. 2 segundos, perdón, pero es que tengo como muchos videos abiertos, entonces tengo que... el que estoy buscando es ese. Ya. Ahí. No, lo tengo, espérenme 2 segundos, lo voy a buscar en el otro. Espera, está acá. En el otro. No. No quiero eso. No, va a tener que hacerlo. Va a tener que parar un poquito el... Voy a pinche aquí. Ahí. Ahí. Ya está. Excelente. Ya, ahí lo tenemos en la otra pantalla y los voy a poner aquí. Ese es. No. Espere, que ese no escapó el del padre. Se arrancó solo este. ¿Listo? Ahí. Momento. 1. No, tengo que subirlo. Ya va. Ahora sí. Ahora sí. 1, 2, 3. Ya. No se escucha.
No se escucha. No se escucha, Ale. Ah, no se escucha, dicen. Pausa. Hizo antes que poner el volumen esto. Aquí arriba, ya ahí tiene que decir share zone. Acá no escuchaban. ¿Se escuchaba? Ah, ya, pero muy bajito. Ya, vamos a ver entonces, porque acá no escuchaban. Ya, ahí va. Hombre para salvarnos, Jesucristo. Y Jesucristo padeció, murió y resucitó por nosotros. Eso es lo que llamamos la obra de salvación. Pero después de su resurrección, Él ascendió a los cielos. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo sigue obrando esa obra de redención, de salvación, de reconciliación, si está en el cielo sentado a la derecha del Padre? Esa obra continúa absolutamente activa hasta nuestros días en la iglesia, sobre todo a través de lo que nosotros llamamos los 7 sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? Son elementos sensibles. Paramos la producción. Sí, se escuchó un poco complicado, nos complicamos con los, pero ese, por ejemplo, es un video que está en internet, al cual usted puede acceder, y lo pone en la catequesis, y le ayuda, y ahí, bueno, es más largo, ahí el curita explica más, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo estaba en esta página donde les decía que yo no leí, por ejemplo, ese día con los chicos todo este texto, sino que en el fondo lo que hicimos fue poner, ese texto no se leyó completo, sino que lo que hicimos fue poner este video, ¿cierto? Que donde esto mismo que estaba aquí lo explicaba el curita. Y era entretenido para los niños. De hecho, algunas mamás se me asomaban ahí en la catequesis ese día. ¿Ya? Luego, por ejemplo, buscamos en internet una imagen que contenía, ¿cierto?, los 7 sacramentos, los repetimos, los leímos, etc. Y como la idea era que se los aprendieran, esta imagen, si ustedes se fijan aquí, yo también les anoté otro link, porque les puse una canción, y era re divertida la canción, entonces nos reímos harto ese día, me acuerdo. ¿Cuál era la canción? La canción era la siguiente, 2 segundos, que cuesta un poco cuando tenemos muchas cosas abiertas en el compu. Era esta de acá. No parta todavía. No estoy encontrando su canción. Ah, ya. Esa canción es de aquí. Ah, no, ese es el Power. No. Perdón. Ah, que de nuevo debe No, estar. tiene que ir de nuevo acá a internet, eco, escape, y cambia a este. Eso. Ya. ¿Listo? Ah, de nuevo. Ahora sí. Vamos a subirlo. Hay que subirlo. Yo también tengo que subirlo, así que espéreme. Esto está aquí. Ahí. Ahí está. Los de nuestra iglesia son 7 y los vamos a aprender cantando. Primero en español y luego en inglés. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Comenzamos! Son 7 sacramentos, dice la lección, y los recordaremos con esta canción. Son 7 sacramentos, dice la lección, y los recordaremos con esta canción, y me los voy a aprender. ¿Todos listos? ¡Sí! 1, 2, 3. Bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, orden sagrado, matrimonio. Muy bien. Son 7 sacramentos muy listos. Esa canción, por ejemplo, está en internet. Los niños, yo les decía, este año, por ejemplo, era un grupo de niños pequeñitos, eran casi todos entre los 8 y 9. Ya, obviamente no me habría servido para mi catequesis del año anterior, que yo tenía niños de 12. Pero como estos eran de
8 y 9, cantamos, bailamos por internet todo el rato y lo pasamos muy bien y se aprendieron los nombres de los 7 sacramentos. ¿Ya? Entonces, hay muchas opciones también en internet que yo puedo utilizar, porque no se necesita, alguien decía por ahí, inventar la pólvora, porque hay muchas cosas que ya están. Ya, de hecho, después lo vamos a ver en el otro tema de hoy, hay una app, se llama Netfe, donde hay muchas películas, videos, cortos, etcétera, en relación a distintos temas. Ya, ahí les vamos a ir contando. Vamos al Power Padre de nuevo, porfis. Ya, este es un Power, como les decía, de una catequesis. Esto, por ejemplo, esta parte que tengo aquí, ellos tenían, claro, que ir relacionando cada imagen con los sacramentos, lo iban haciendo si tenían su libro, en su libro, y si no me lo decían. Si ustedes ya cuando aprendan a manejarse, por ejemplo, un poquito más en Zoom o en Meet, van a darse cuenta que los niños también pueden escribir en la pantalla. En este caso yo no los dejé escribir, lo que hice fue que me lo fueran diciendo nomás y iban apareciendo los números de con cuál, ¿cierto?, se relacionaba. Ahí estamos. Sí. Ya. Luego, por ejemplo, tenemos aquí también, esto es del libro, corté este pedacito del libro, ya, y había que completar esa frase. Y ellos lo hacían en su libro, los que lo tenían, ¿cierto? Si alguien no lo tenía, igual podía ir participando de la clase, ya fuera escribiéndolo en la pantalla o simplemente diciéndolo. No avanza, ahí sí avanzó. Ya es otro ejemplo de cosas que se pueden hacer por internet. Ahí los repasábamos. Luego, miren, queríamos clasificarlos de iniciación, de curación. Aquí, por ejemplo, estamos en Zoom. Abra, porfa, ya, y usted puede escribir en Zoom o en Meet, en la plataforma que esté usando, por ejemplo, ¿cuál es el sacramento de iniciación? Ya, el bautismo. Puede escribirlo usted o pedirle a un niño que despliegue, ¿cierto?, estas herramientas y lo escribe. Bautiz, me comí la M, ahí sí. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer a través de internet. Aquí. Alguien está haciendo una pregunta, dice, este año ¿hay libros disponibles para la catequesis de primer y segundo año? La verdad es que no sé, desconozco si se imprimieron, pero sé que están en la app, que todos pueden tener acceso a él desde su teléfono celular incluso. ¿Ya? Avanzamos. Ah, aquí también había, por ejemplo, un juego. Ya, ahí. Ya, hagámoslo jugar. Tengo que desplegar el lápiz. Espera un segundo, que me quedó el bautismo grabado. Al padre le quedó el bautismo grabado. Ah, tiene que eliminar, borrarlo. Permi, aquí. Ahí. Ya, y ahora, por ejemplo, ya, vamos a jugar al ahorcado. Esto también tiene relación con los sacramentos. Ya, ¿qué palabras creen que vamos a formar aquí? Tienen que decir letras. Ya, por ejemplo, estábamos en la primera palabra y decían la A. No está la A en la primera. Entonces yo les dibujaba, ¿cierto?, la cara y hacíamos el ahorcado. Acá el padre está tratando de dibujar en los que están en este computador todavía. Espera un poquito. Oiga, todos vamos aprendiendo aquí. El padre también está aprendiendo. No, el que sigue, préstemelo para mostrárselo que no alcanzo. Ese. Presione ese. Ya. Entonces, supongamos que alguien dijo la A. No, pues no era el texto. No, pues sí era ese. Dele. No, ese. Ya. Dele. ¿Por qué no le resulta a usted? No, porque no es ese. ¿Y por qué? No sé. Yo lo estoy haciendo aquí. Ya, supongamos que alguien dijo, no sé, la Z, y no estaba la Z, listo, y vamos dibujando. Y si le apunta a las letras, puedo poner aquí, por ejemplo, la E, aquí puedo poner la N, y me va a aparecer sensibles y eficaces, porque era, ¿cierto?, en relación a los sacramentos. El padre todavía no puede encontrar la herramienta. A ver, no, no.
no quiere que le ayude, quiere hacerlo él ya. Bueno, animo a los que están en este computador, esperaremos a Ahí que está. el padre Ya lo encontré. encontró el lápiz. Ahí hicimos el dibujito. Ahí, ese Ya, es el dibujito. eso, ahí está dibujando. Ya, padre, muy bien. Volvamos Perfecto. al grupo de personas, Ok. al Zoom. Ya, entonces son las herramientas que nos da Internet también pueden ayudarnos a hacer esta catequesis de manera interactiva, sobre todo si estamos con niños. Acá dicen, lo mismo que le pasa al padre, pasa con nuestros catequistas. Sí, es verdad, cuesta aprender a veces, pero se puede. Ella. Pero se puede, yo no sabía nada y aprendí a usarlo. Está bien. Se puede, ¿ya? A lo mejor sí tengo que dedicarle un poco de tiempo, a lo mejor tengo que recurrir a mi hijo, a mi hermano. Los niños se manejan súper bien en todo caso. Yo a veces cuando no me resultaba algo le decía a los niños de catequesis, ya, usted lo puede subir, súbalo. Y Perdón. ellos lo hacían. Hay varias preguntas, nos quedan 3 minutos. Ya, entonces vamos con las preguntas, padre. Ya, es que hay unas preguntas que son muy importantes y las voy a resumir lo siguiente. Porque muchos están diciendo que, claro, hay que renovarse, catequistas nuevos, nuevos métodos, todo muy nuevo. O sea, está bien, digo que tiene que haber cierta renovación, digamos. De hecho, San Pablo habla de una renovación en el Espíritu Santo. Sí, es verdad. Pero esto nuevo no puede significar una innovación tal que olvidemos lo esencial, las cosas fundamentales. Esto es re importante. Cuando se piensa en catequistas nuevos, más bien uno tiene que renovarse. Yo soy cero con computación, de hecho, con esto de Zoom, este año, no, o sea, el 20 más bien, el año pasado ya, lo aprendimos todo, digamos. Aprender a moverse con Zoom, no tenía idea, bueno, poco a poco. Estos dibujitos, tengo idea, bueno, se aprenderá dibujito, pero no significa eso que lo nuevo significa un cambio radical tal que nos olvidemos lo esencial, porque Jesucristo sigue siendo el mismo. Como dice San Pablo, Hebreos 13:7 creo que es. Jesucristo Entonces, es el mismo ayer hoy, ayer y y siempre. Ayer, hoy y siempre. Entonces, ojo que de repente el mundo nos habla de la constante novedad, pero es una novedad que olvida lo anterior. Acuérdense que nos han metido a la teoría de la evolución radical, absoluta. Entonces, la evolución significa que lo pasado es malo y lo nuevo es bueno. ¿Mm? O el plus. ¿Mm? Hay un filósofo de apellido Kant, alemán, el plus kantiano, digamos, que mientras sea nuevo es bueno y si es antiguo es malo. Entonces, ojo, que hay que tener mucho cuidado con la mentalidad del mundo a lo que debe ser. Debe haber una renovación en el Espíritu Santo, en cambiar quizás métodos, estilos, formas, pero lo esencial se mantiene, que lo más esencial es el amor de Dios. ¿Sí? Vivir el amor de Dios y comunicar el amor de Dios, el encuentro personal con un Dios personal. Eso sí que es fundamental. Las formas, métodos quizás van cambiando, pero lo esencial no cambia. Y aquí hay que tener también algo claro, yo les decía adelante un poco como chiste o lo que fuera. Bueno, ¿qué pasa si un día yo tengo preparado un PowerPoint y llego a la parroquia y no hay luz? ¿Se acabó la catequesis? No, porque en el fondo es el catequista el que se da, y si no tengo el power, no tengo la imagen, no es lo esencial, y lo hemos dicho desde ayer. ¿Es importante la metodología? Sí, es importante, pero no es lo esencial, porque aquí alguien me puede decir, ah, no, yo no sé, no tengo computador, entonces no puedo hacer catequesis. No, porque no es lo esencial. Sí, tengo que prepararme y a lo mejor con lo que... Tengo caído el micrófono. Perdón, se me había caído el micrófono, que algunos dicen que casi no me escuchan, porque había caído el micrófono. Ojalá, bueno, se haya escuchado. Ya, entonces, con lo que yo tengo, porque a lo mejor alguien por ahí decía, yo soy de la escuela antigua, ok, si nadie le está diciendo que ahora, como usted es de la escuela antigua, no se puede, ¿cierto? No sé, que tiene que modernizarse y tiene que usar PowerPoint. No, no, es recurrir a los medios que se tienen. Miren, Jesucristo no tenía PowerPoint. Así que por ahí partimos. ¿Ya? Porque no es lo esencial, como decía el padre, ¿cierto? Lo esencial es el mensaje. Y a lo mejor yo no tengo un PowerPoint en mi parroquia o un data para transmitir, qué sé yo, pero a lo mejor tengo el campo. ¿Qué hacía Jesús? Salía a caminar y decía, miren los lirios del campo.
miren los pajaritos, etcétera. Entonces, ¿de qué se trata esto de la metodología? Hoy día puntualmente, porque estamos en una situación de pandemia y hemos tenido que quedarnos en cuarentenados y hemos tenido que usar estas herramientas, estamos hablando de esto de los PowerPoint y de los videos y no sé qué más. Pero la catequesis va a seguir y a lo mejor después no vamos a estar en pandemia. Entonces, tengo que tener herramientas en todos los ámbitos, en todos los sentidos. Después, cuando podamos salir, a lo mejor podemos ir a la iglesia, a lo mejor podemos ir, no sé, incluso a un museo, a una celebración, etcétera. En estos momentos no podemos. Entonces, ¿cuál fue la herramienta que encontramos? Claro, encontramos Zoom, donde pusimos lo tecnológico al servicio de la evangelización, porque lo más importante no era la tecnología, sino que es el mensaje que yo transmito. Y si lo hago a través de un dibujo, si lo hago a través de una canción, por ahí, más de alguno debe cantar, debe tocar guitarra, y puede cantar con los niños o con los papás, qué sé yo, y también es una metodología, también es una estrategia metodológica y también me puede ayudar. ¿Ya? Entonces, ojo, que nadie diga, ah, no, que yo no sé manejar el computador, entonces no puedo hacer catequesis. No, porque no es lo esencial. Utilice lo que usted puede usar. Hay personas que dibujan maravilloso y pueden hacer, a lo mejor, ir dibujando. Hay personas que les cuesta todo eso y a lo mejor llevan letrerito. Yo conocí a una señora que llevaba todo escrito, pero así con letrero, y lo iba poniendo en la muralla de la parroquia. Bien. Y como les decía, y si salgo un día al patio y los hago escuchar los pajaritos, ¿no es catequesis? Sí, porque es la creación y es Dios. Estamos en el tiempo. Ya. En la siguiente charla vamos a ver el tema del nombre de libros, donde encontrarlos, en qué página, más o menos, las directrices, de la app del obispado. Y lo que decíamos recién, que sigan preguntando, sí, obviamente que llegar a un equilibrio, porque no podemos decir que siempre se ha hecho así. Hay que renovarse, hay que innovar, pero bajo estos principios que son re importantes. Al final se mantiene lo esencial y se cambian las metodologías, las formas, movidos por el Espíritu Santo, para que también nos entendamos en el mundo entero, sin caer en la mundanidad de esta renovación absoluta, como que lo pasado sea malo y lo nuevo es bueno, sino que según el Espíritu de Dios. Descansamos unos minutitos y volvemos. Muchas gracias.